Hoy les quería contar mi visión sobre la evolución de la pandemia. En el mundo ya ha habido más de 243 millones de casos, casi 5 millones de fallecidos y más de 220 millones de recuperados. Ha habido tres picos evidentes desde que comenzó. El 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia, había alrededor de 11.222 casos diarios. Así fueron subiendo los casos en el mundo hasta que el 6 de enero del 2021 estos ya superaban los 800.000 casos diarios. Pero luego siguieron decreciendo hasta el 20 de febrero. Ahí se podría definir el primer pico. El 20 de febrero en el mundo había 385.000 casos. Luego comenzó un segundo pico, después de esta fecha hasta el 28 de abril, en donde nuevamente había 892.000 casos diarios. Luego comenzaron a decrecer hasta el 17 de junio, que llegaron a 400.000 casos diarios. Y tuvieron un pico al 17 de agosto. Ahora esta curva está en bajada. Está en bajada y el 21 de octubre se registraron en el mundo 460.000 casos diarios. Pero eso no ha sido parejo en todo el mundo, porque, como ustedes saben, países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Rusia, sí, como Brasil, siguen teniendo una gran cantidad de casos por días. La curva mundial de muertes ha sido en paralelo, pero al principio había proporcionalmente muchísimas más muertes en proporción de los casos. Esto era porque obviamente no había una suficiente capacidad de testeo. Luego, cuando se diseñaron los test, no se testeaban los casos asintomáticos, entonces las muertes estaban sobre representadas. Pero además, muchas opciones terapéuticas que se instituyeron, como por ejemplo cuando los pacientes ingresaban a terapia intensiva, rápidamente se los ponía en ventilación mecánica, cuando luego se vio que era mejor dilatar el ingreso a ventilación mecánica por el daño adicional en los pulmones. No se sabía que había una buena respuesta a los corticoides y otros medicamentos como por ejemplo la hidroxicloroquina, que se utilizaron mucho al principio, fueron finalmente desechados. Con respecto al número de casos por millón de habitantes en el mundo, ha habido un poquito más de 31.000 casos por millón de habitantes, pero esto ha sido muy variable. Por ejemplo, Estados Unidos a la cabeza, 138.000 casos por millón de habitantes. El Reino Unido, 127.000 casos por millón de habitantes. Vietnam, 8.951 casos por millón de habitantes. Y en Argentina ha habido 115.418 casos por millón de habitantes. Es decir, que ha habido países que lo han hecho mejor, en general los países asiáticos, que ya tenían instituido el uso del barbijo culturalmente. Con respecto a las muertes por millón de habitantes, en el mundo en promedio, 635 fallecidos por millón de habitantes. Pero obviamente esto ha sido muy variable. Países como Estados Unidos, países como el Reino Unido, países como Argentina o Brasil, más de 2.000 fallecidos por millón de habitantes. Países como Singapur, 57 por millón de habitantes. Es decir, que evidentemente hay cosas que unos lo hacen mejor y otros no tanto. Con respecto a los testeos, en Argentina se testearon 541.000 test, se realizaron por millón de habitantes. En el Reino Unido se hicieron 4.7 millones de test por millón de habitantes. Y en Estados Unidos 2 millones de test por millón de habitantes. Quiere decir que en Estados Unidos cada persona tuvo 2 test y en el Reino Unido cada persona tuvo 4.7 test. Y obviamente esto es muy importante porque ayuda a identificar los casos y a rastrear a los contactos. De acuerdo con una investigación del Johns Hopkins en Estados Unidos, es sin embargo muy preocupante que en el primer año de la pandemia, en el año 2020, tardó 10 semanas para aumentar 30 millones de casos en el mundo, entre octubre y diciembre del 2020. Pero en el 2021, en un periodo que fue entre marzo y mayo, tardó solamente 6 semanas para incrementarse los 30 millones de casos. Quiere decir que es muy importante
que la curva, si bien hay altas y bajas, el periodo de duplicación se va acortando, y eso también tiene que ver porque estos picos que suben y bajan a la larga van siempre subiendo el número de casos. Tiene que ver también con la contagiosidad del virus, que cada vez se va haciendo mucho más contagioso. Por ejemplo, este nuevo sublinaje de Delta Plus que se ha encontrado en muchos países como en el Reino Unido, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Italia, tendría un 10% más de contagiosidad que la variante Delta original, que tenía un 60% más que la alfa, y que la alfa tenía a su vez un 60% más que la original. Por lo tanto, siempre se va incrementando. Pero a las muertes debemos también agregarles el exceso de muertes, es decir, todos aquellos fallecimientos que ocurrieron no por acción directa del coronavirus, sino porque los pacientes no pudieron atender a la consulta, o porque llegaron tarde, o porque recibieron una calidad de la atención médica inadecuada, porque el sistema de salud en el mundo estaba dedicado a la pandemia. Y estos valores, además, se van subiendo las cifras oficiales de los distintos países. Y supuestamente debe haber, se piensa, un subregistro. Así que tanto las muertes por coronavirus como las muertes por exceso de muertes adicionales en el mundo es seguramente mayor que el registrado. Específicamente qué pasa en Latinoamérica. Brasil es el país que ha registrado mayor número de casos, con 21 millones de casos. Y con más de 600.000 fallecimientos. Ocupa el segundo puesto en el ranking mundial. Mientras que Perú, lamentablemente, en Latinoamérica tiene el primer ranking en cuanto al número de fallecidos por millón de habitantes. En este momento la situación en Europa es variable, porque países como los Países Bajos, Bélgica, Holanda, tienen 3.000 casos por día. En cambio, países como el Reino Unido está teniendo en este momento entre 49.000 y 50.000 casos diarios. Sin embargo, el número de fallecimientos es de 180, 170, 223 casos diarios, y los pacientes internados alrededor de 1.065 diariamente. En el mundo, el primer lugar lo lleva Estados Unidos. El Reino Unido ocupa el cuarto puesto y Argentina ocupa el noveno puesto en cuanto al número de casos. ¿Por qué, a pesar de las 2 dosis de la vacuna, debemos aún utilizar el barbijo? Porque la protección de la vacuna Pfizer, por ejemplo, que es la que más se aplica aquí, contra la infección en promedio es del 73%, pero declina a los 5 meses de la segunda dosis. La vacuna da una mejor protección del 90% para la prevención de la admisión hospitalaria y de la enfermedad grave y o la muerte, pero también declina. Y la declinación a los 5 meses de la segunda dosis se estima que es en el 47%, o sea que la eficacia es del 47%. Por eso se está dando ya una tercera dosis a las personas de más de 50 años, a las personas con comorbilidad de cualquier edad, y al personal de salud. Lamentablemente no hay vacunas para todos, y hay que fraccionar y hay que optimizar quiénes son los pacientes que van a tener más beneficio con la tercera dosis. El beneficio adicional del uso del barbijo es insoslayable. Países que lo han utilizado, como por ejemplo los países de Asia, son los países que mejor han tenido la evolución en la pandemia. Como por ejemplo les dije, Singapur, ¿no? Solamente muy poco número de fallecidos por millón de habitantes. O países como Vietnam, incluso países como China, que ayer solamente registraron 93 casos. Y esto es porque el barbijo daría una protección de un 67%, de contagiarse o de contagiar. Y además, si tenemos la mala suerte de contagiarnos utilizando el barbijo, seguramente la carga viral se estima es menor, y por lo tanto los síntomas y la gravedad de la enfermedad también van a ser menores. Pero además esto se ve en Escocia, por ejemplo. Escocia, que es parte del Reino Unido, tiene la mitad del número de casos que en Inglaterra. Y es porque en Inglaterra hay libertad, no se usa el barbijo salvo en los hospitales, mientras que en Escocia se sigue utilizando el barbijo.
Ahora, con respecto a la tercera dosis, que se está acelerando, que incluso se va a hacer ahora a partir de los 5 meses, en preparación para las fiestas de Navidad, que se estima que va a haber un aumento del número de casos por las fiestas. Un estudio que no ha sido aún publicado, está bajo revisión, mostró que la tercera dosis de Pfizer tendría una eficacia del 95.6%. Contra el contagio, porque un grupo de 10.000 voluntarios, 5.000 les dieron una tercera dosis y a los otros 5.000 les dieron un placebo, o sea, no era la vacuna. A los que le habían dado la tercera dosis, solamente 5 casos se contagiaron, mientras que al grupo que no había recibido la vacuna, sino un placebo como tercera dosis, se contagiaron 109. Bueno, también otra cosa importante es que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, autorizó que las vacunas que se pueden utilizar como tercera dosis son Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, y que la mezcla de vacunas es aceptable. Es importante entonces saber qué aprendimos. En el Reino Unido, el 79% de la población mayor de 12 años tiene ya 2 dosis de la vacuna. Que esto es importante porque con 49.000 casos diarios hemos tenido 180 fallecimientos. Pero el número de fallecimientos con el mismo número de casos en enero, el 7 de enero, cuando teníamos solamente menos del 1% de la población británica con 2 dosis de la vacuna, fue 5.5 veces superior. Ese día, el 7 de enero, hubo 794 fallecimientos versus 180 en el día de ayer, con el mismo número de casos. ¿Qué sabemos hoy? Que la pandemia está lejos de terminar. Eso es una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta. Segundo, que las 2 dosis de las vacunas reducen más de 5 veces el número de muertos. Tercero, que la tercera dosis a los 6 meses de la segunda dosis para el caso de Pfizer, vacuna de ARN mensajero, tiene un 95.6% de eficacia. Cuarto, que la combinación de vacunas es adecuada. Y quinto, muy importante, si estamos dispuestos a ser responsables para que la pandemia concluya pronto, debemos seguir utilizando el barbijo y practicando el distanciamiento social. Muchas gracias.